Así que alguien se va a tener que hacer responsable. Me parece que es a los que manipulan la justicia para que los beneficie políticamente. Esto es absolutamente inaceptable. La provincia de Buenos Aires no va a dejar que ocurra. Quédate tranquilo, Alberto. Acompañamos las medidas. Preferimos ser antipáticos con algunos que ser absolutamente irresponsables y hacer política con la vida y con la muerte. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, señor gobernador. Regresamos al Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno para escuchar las palabras de la señora ministra de Salud, Carla Bisotti. Buenos días, presidente, ministro Catopodis, gobernadores y gobernadoras que están conectados y conectadas por Zoom, a quienes están presentes, los compañeros del gabinete, intendentes, intendentas y especialmente a todo el equipo de salud. Lo vimos muy claramente en los videos, lo comentó el ministro Catopodis, la pandemia puso a prueba el sistema de salud de todo el mundo y en Argentina el sistema de salud estaba en crisis, estaba muy debilitado y también lo vimos en el video, el Estado Nacional se puso a construir. Se puso a construir hospitales, a remodelar hospitales, a ampliar las camas, pero también construyó salud. No solamente se ampliaron las camas, sino también se trabajó muchísimo con una mirada federal, nación, provincia, los municipios, con una base de consenso con la evidencia científica y las sociedades científicas en la respuesta a esta pandemia y en eso no voy a profundizar todo lo que ha profundizado el ministro Catopodis en relación a los hechos concretos, las inversiones y los resultados, no solamente en el principio de la pandemia, sino sostenidamente para seguir fortaleciendo el sistema de salud, porque sabíamos que iba a haber una segunda ola, pasó en el mundo y sabíamos que nos iba a pasar en nuestra región y en nuestro país y en esa construcción de la salud quiero primero agradecerle al presidente su compromiso, su liderazgo y su esfuerzo para poder concretar estos resultados, al ministro Catopodis y a todo su equipo, esa mirada sanitaria, esa articulación, esa mirada federal en realmente poder avanzar con este desafío inmenso en tan poco tiempo, con resultados tan concretos y extenderlo a todo el gabinete nacional, cada ministro y cada ministra sea reformulado en su gestión para poder dar respuesta a esta pandemia inédita a nivel mundial y el Estado Nacional ha trabajado muy fuertemente en eso. Y decía que se construyó salud no solo en hospitales y en camas, sino también equipamientos, disponibilidad de oxígeno, incentivo económico a los trabajadores y trabajadoras de la salud, transferencia monetaria a las provincias y sí recorrería en esta mirada federal lo que se hizo desde Nación con cada una de las jurisdicciones. El gobernador de la provincia de Buenos Aires contaba a los profesionales itinerantes. El primer viaje se hizo el 4 de abril del año pasado y el último viaje fue en noviembre, fines de noviembre, casi diciembre de este año a Chubut. El primero fue a Chaco, el último fue a Chubut. Se movilizaron 1.300 profesionales a 16 provincias durante todo el año pasado. Nos estamos preparando para seguir trabajando en forma articulada y dar respuesta a lo que se necesite en cada jurisdicción. El programa Activar, el acompañamiento territorial integral del voluntariado argentino, lo que ha sido la solidaridad de estudiantes universitarios, de organizaciones sociales y la sociedad civil que se ha organizado para dar respuesta a esta situación en el territorio, en cada barrio del país. Se ha trabajado desde el Malbrán y el reconocimiento inmenso que también ha sido objeto de este fortalecimiento edilicio. Está el director del Malbrán acá, hacer extensivo a todo el equipo del Instituto Anlis Malbrán la respuesta de excelencia que ha dado siempre antes de la pandemia y se ha reforzado durante la pandemia en relación a la descentralización de la PCR, a la vigilancia de la secuenciación genómica y a cada desafío que se implementó, se presentó en Argentina. El plan Detectar, ese dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio argentino que ha sido diseñado por el Estado Nacional y ha sido apropiado, empoderado como debe ser por las 23 jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires, se ha sostenido inclusive durante el descenso de los casos y es lo que permite que ahora
podamos ya tener instalada esa capacidad ampliada de testeo, especialmente en el AMBA, en donde se está desarrollando el epicentro de la segunda ola. La campaña de vacunación contra COVID-19, tenemos 95% del personal de salud con la primera dosis, más del 60% con la segunda dosis, y hemos alcanzado 70% de cobertura de vacunación con la primera dosis a los mayores de 70 años en este objetivo que es disminuir la mortalidad, disminuir las internaciones. El ministro de Obras Públicas contaba las distintas actividades, pero yo lo quiero poner en números de camas. Se han ampliado hospitales, camas de terapia, oxígeno, aislamiento, 525 camas en total. En relación a los hospitales modulares, 824 camas más cuentan en cada una de las provincias de Argentina. Los hospitales modulares sanitarios que en esta segunda etapa se han realizado en localidades más pequeñas, con esa capilaridad que decía el ministro Catopodis, fortaleciendo el sistema de salud en áreas, digamos, donde no necesariamente son aglomerados urbanos tan grandes, sino que tienen dificultades en el acceso. Así fueron 198 camas que se están trabajando. El fortalecimiento de las unidades penitenciarias, del sistema de salud de las unidades penitenciarias, es algo que estamos articulando con el Ministerio de Justicia para fortalecer y dejar instalada esa capacidad de realmente dar respuesta en el sistema de salud. Era una asignatura pendiente del Estado Nacional poder favorecer el derecho a la salud, ya que el único derecho que se pierde es el de la libertad. Son 543 camas en esas unidades penitenciarias, trabajando para articular también para minimizar el impacto de la segunda ola. Hemos ampliado el sistema de salud a través de las camas de terapia en 47%, de 8.500 camas a 12.547, y de pasar de tener 18,8 camas de terapia intensiva cada 100.000 habitantes, se pasó a 27,5 en uno de los valores más altos de la región. Y en esto también hemos contribuido a disminuir las brechas, a tener equidad en ese sentido, porque ha sido a expensas del sector público, que se incrementó en su participación de las camas de terapia de 28% a 40%. Y en relación a el resto de las actividades, se entregaron 3.336 respiradores, casi 3.000 bombas de infusión, 2.300 monitores, oxímetros de pulso, ecógrafos y desfibriladores. Realmente se ha transferido a las provincias a través del Proteger, Redes y Sumar casi 18.000 millones de pesos para que la gestión local también se fortalezca en función de las necesidades y la particularidad de cada una de las jurisdicciones. Y en ese sentido, podemos asegurar, podemos decir con muchísimo orgullo y muchísimo esfuerzo de cada uno de los sectores que el sistema de salud es más robusto. No estamos en marzo de 2020, no tenemos la misma situación, tenemos disponibilidad de camas, tenemos el personal de salud vacunado, tenemos el personal de salud más entrenado, pero tenemos algunas situaciones que nos preocupan y mucho. El personal de salud está exhausto, ha tenido un año, aunque no tuvimos el mismo pico, la pandemia no desapareció durante todo el verano, siguieron atendiendo, sumaron la vacunación, sumaron la atención primaria, sumaron las patologías desatendidas. Tenemos que tener esa mirada, tenemos que saber que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. No es lo mismo porque estamos con esta campaña de vacunación en marcha, esperamos que disminuya la mortalidad y las internaciones, pero mientras tanto tiene que poder seguir dando respuesta este sistema de salud. Tenemos preocupaciones también, tenemos nuevas variantes que son más transmisibles, más letales y están circulando en Argentina. Cuanto más favorezcamos esa transmisión, más rápida va a ser y más predominio van a tener esas variantes y va a ser más complicado. Tenemos una curva de ascenso de casos en todo el país, pero en el AMBA especialmente, con un aumento exponencial del número de casos. Tenemos una velocidad que nos preocupa mucho y tenemos riesgo que el sistema de salud no dé respuesta. No hemos logrado poner en valor lo que significó haber podido dar respuesta desde el sistema de salud del año pasado, y ese logro no está asegurado para esta segunda ola. Necesitamos entender que no solamente el sistema de salud tiene un límite, el recurso humano tiene un límite también. Cada cama, cada respirador,
cada bomba de infusión va acompañada de una persona que tiene que estar entrenada y que tiene que dedicar tiempo y que está exhausta y que tiene un límite el equipo de salud. Así que la información que recibimos es muy alentadora. Lo que tenemos que saber es que estamos en un momento de alto riesgo colectivo, en un momento de transmisión comunitaria intensa en todo el país y especialmente en el AMBA. Necesitamos fortalecer las medidas de cuidado, medidas que aprendimos, son intensas, localizadas y transitorias, pero que son fundamentales para que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta, que podamos tener la menor cantidad de infecciones y la menor cantidad de fallecidos. Así que es por eso que el mensaje final es que sigamos cuidándonos. Muchas gracias. Señoras, señores, en este acto en que se anuncian nuevas obras para fortalecer el sistema sanitario, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Gracias a los intendentes, a los gobernadores, a la gobernadora de Santa Cruz por participar de este encuentro, gracias a los ministros que me acompañan. Nuestro tiempo de gobierno está definitivamente designado por la pandemia. Definitivamente. La pandemia no es un fenómeno argentino, es un fenómeno universal. Es un hecho global que afecta absolutamente a la población mundial. En cualquier latitud en que a uno se le ocurra ubicarse, allí la pandemia castiga seres humanos. Los castiga contagiándolos, los castiga matándolos muchas veces. Nosotros llegamos al gobierno y en situaciones muy adversas debimos enfrentar el inicio de esta pandemia. Situaciones muy adversas porque objetivamente la Argentina había quedado desamparada en el sistema de salud. Fueron años en donde las vacunas se vencían, donde el sarampión volvía. Fueron años donde algunas gobernadoras se jactaban de no construir más hospitales y así poco a poco el sistema de salud público se fue deteriorando. Nosotros solo hicimos frente a lo que la pandemia nos imponía y salimos con el ministro de Obras Públicas, con Ginés González García en aquel momento, a reconstruir un sistema de salud que estaba absolutamente diezmado. Y pusimos todo el esfuerzo del que hablaron los gobernadores que me precedieron, de los que hablaron los intendentes que me precedieron, de lo que habló mi querida Alicia Kirchner, que con alegría ve hoy cómo estamos ampliando aquel hospital de Río Gallegos que era orgullo de mi querido Néstor, de nuestro querido Néstor, Alicia. El tiempo fue pasando y fuimos controlando la pandemia y gracias a Dios logramos que a ningún argentino, a ninguna argentina le faltara atención médica. En todos los lugares de la Argentina fuimos llevando nuestro auxilio con ese criterio federal que siempre he enarbolado a lo largo de toda mi gestión. Acá no hay argentinos de primera y argentinos de segunda, hay simplemente argentinos que necesitan de los que gobernamos y de nuestras decisiones para poder avanzar en un momento tan traumático como es el tiempo de una pandemia. Hemos sobrellevado ese primer tiempo, esa primera ola de la pandemia, y hemos acumulado mucha experiencia. Hemos aprendido mucho, con dolor, porque en el medio decenas de miles de argentinos perdieron la vida. Pero para nosotros la experiencia tiene sentido, tuvo sentido, y nos permite enfrentar esta segunda etapa con experiencia acumulada, sabiendo cosas que al comienzo no sabíamos.
Y es con esa lógica que nosotros enfrentamos este tiempo que se inicia, esta segunda ola. Aprendimos de aquel primer momento que el virus llegaba primero a la ciudad de Buenos Aires, se expandía al AMBA y a partir de allí empezaba a irradiarse hacia el interior del país. Lo aprendimos, lo supimos. Y nosotros nos ocupamos de que efectivamente esa experiencia no haya sido en vano. Y por eso hemos tomado medidas restrictivas en el área metropolitana de Buenos Aires, porque es allí donde una vez más aparece el epicentro del contagio. De un contagio además que en esta etapa, en esta segunda ola, se ve agravada por la aparición de otras cepas que todo indica tienen más capacidad de contagio, más virulencia a la hora de transmitirse. Hemos aprendido en estos años, o en este primer año, que la razón central del contagio tiene que ver con la cantidad de gente que circula y tiene que ver con la proximidad de la gente. Que descuidarnos de usar alcohol, que descuidarnos de olvidar el barbijo, nos expone mucho más. Pero que el transporte público no respete las distancias, que favorezcamos situaciones donde la gente de cualquier edad pueda aglomerarse, es definitivamente riesgoso. Y en virtud de esa experiencia, que es experiencia científica, nosotros tomamos las decisiones que tomamos. Ninguna decisión ha sido improvisada, ninguna decisión es volitiva, exclusivamente. Todas nuestras decisiones son el resultado de ver lo que está pasando. Y lo que está pasando es que los contagios crecen a un ritmo más acelerado, fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Y por eso decidimos lo que decidimos. Y la verdad, yo quiero serles francos, honestos. Quiero darles de corazón gracias a todos los que se preservaron desde el viernes a la noche en sus casas, no salieron a las calles, se resguardaron en los lugares donde viven, porque de ese modo no solo se están preservando su salud, sino que están ayudando a que el contagio no se profundice. Yo quiero darle las gracias sinceramente también a los dueños de bares, de restaurantes, que cumplieron cerrando sus puertas y siguieron atendiendo con delivery o con otras modalidades de ventas, porque han ayudado en mucho a que esa circulación baje. Y ha sido muy importante el acatamiento social. Mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos. Es lo único que me preocupa. Es lo único que me impulsa en las decisiones que tomo. Que no son decisiones ni de política económica, ni de política comercial, ni de política educativa. Son decisiones de política sanitaria, avaladas por los datos que la autoridad sanitaria día a día me hace llegar. Y escuchando a los científicos, no escuchando a los políticos, ni siquiera leyendo encuestas. A veces esas medidas son antipáticas porque claramente nos limitan nuestro accionar cotidiano. Pero créanme que me da una enorme tranquilidad que por antipáticas que sean esas medidas, sé que cuidan
a los argentinos y a las argentinas. Son medidas que sé que salvan de contagios a argentinos y argentinas. Son medidas que sé que preservan la vida de argentinos y argentinas. Y nadie me va a cambiar la idea que tengo en la cabeza. Porque para mí lo más importante sigue siendo la salud de los argentinos. Para mí lo más importante es cuidar la vida de los argentinos y de las argentinas. Nada es más importante en tiempos de pandemia. Nada. Los tiempos que vienen son tiempos más complejos. Por eso hoy estamos anunciando el aumento de camas, la construcción de más hospitales y de más centros hospitalarios. Y también estamos anunciando que durante los próximos 3 meses el personal de la salud que estuvo destinado a la atención de la pandemia y que ustedes saben muy bien lo agradecido que estoy a cada uno y a cada una de ellas, porque yo valoro la salud pública, ¿eh? Yo lo valoro en serio. No lo aprendí en la pandemia, lo supe desde siempre. Soy peronista y de Carrillo en adelante respetamos mucho a la salud pública. Y quiero darle las gracias a cada médico, a cada médica, a cada enfermero, a cada enfermera, a cada terapista, el enorme esfuerzo que han hecho y el enorme esfuerzo que hacen. Por eso, en reconocimiento y sabiendo del esfuerzo que tienen que hacer, en los próximos 3 meses vamos a sumarle a sus ingresos la suma de 6.500 pesos mensuales. Un bono que los ayude a sobrellevar en estos 3 meses venideros un mayor esfuerzo, sin ninguna duda. Hemos incluido a 100.000 trabajadores y trabajadoras más de aquellos que lo cobraban en octubre del 2020, con lo cual se aumenta un 15% la cantidad de personas que van a recibir este bono y sumarán en total 740.000 personas del sistema de salud a los que vamos a reconocerles con ese bono el esfuerzo enorme que están haciendo. También vamos a seguir trabajando en conseguir las vacunas que muchos su salud utilizan de modo singular, pero que nosotros somos los únicos que vamos por el mundo buscando vacunas para los argentinos y consiguiendo vacunas para los argentinos. Ahora se ha puesto de moda esto de decir el problema es que no hay vacunas. En el mundo no hay vacunas. En el mundo. Pero también tengo la íntima tranquilidad de saber que somos uno de los pocos países en el mundo que siguen recibiendo vacunas y sigue vacunando a sus ciudadanos. Ayer llegaron 864.000 dosis del sistema COVAX, vacunas de AstraZeneca. Hoy a las 20:15 llegan 800.000 dosis desde Rusia del Sputnik V, que hoy, en un estudio hecho por el Ministerio de Salud ruso, ha demostrado que es la vacuna de más alta eficiencia en el mundo. Y yo lo puedo decir porque lo he vivido en carne propia. Me contagié y gracias a esa vacuna, que algunos llamaban veneno, pude sobrellevar mi enfermedad sin ningún síntoma y pude volver a la actividad con las fuerzas y las ganas de siempre. Con estas vacunas que estamos recibiendo hoy, habremos recibido casi 9 millones de dosis en Argentina. ¿Era el número que deseábamos? No. No. Son muchos menos de los que deseábamos. Son muchos más de los que se pueden conseguir en el mundo. Y son muchos menos porque los contratos no pudieron cumplirse como esperábamos. Pero vamos a seguir buscando vacunas y en la segunda quincena van a llegar más vacunas y vamos a mantener el ritmo de vacunación que tenemos porque esa es nuestra principal preocupación.
Y vamos a pedirle a todos que nos ayuden, que no hagamos política con la pandemia. Que la pandemia tiene que ver con la vida y la salud de la gente, no con una elección, no con serle simpáticos al electorado. Miraba recién con atención un dato interesante. A la hora de educar a nuestra gente, es muy importante que los maestros estén vacunados. 3 de las provincias que hoy estuvieron presentes en este encuentro, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires, encabezan la lista de haber vacunado a más personal de la educación. La ciudad de Buenos Aires es la anteúltima y solo vacunó el 14% del personal de educación. A veces, cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente, a nuestros chicos, tenemos que preservar la salud de los educadores, que son muy importantes. Son datos, también evidencia científica. Por favor, cuidémonos, cuidemos al otro, entendamos que estamos en riesgo, entendamos que el virus no conoce la General Paz, entendamos que el virus contagia a cualquiera, al que trabaja y al presidente, al último argentino olvidado y al que conduce los destinos del país. A todos contagia el virus. No tiene miramientos. Entendámoslos. Porque si hacemos política con eso, estamos condenando a los argentinos y a las argentinas. Yo no voy a cargar en mi conciencia con semejante condena. Que se carguen en su conciencia los que actúan de otro modo. Gracias a todos y todas. Damos así por finalizado este acto. Agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD. Estamos empezando un poquito más tarde porque estuvo hasta recién hablando el presidente en un acto en el cual todo parece indicar que quería fundamentalmente dirigirse a los médicos, al personal de salud, que ha quedado muy enojado por los dichos del presidente, de que el sistema de salud estaba relajado y demás. Ha tratado todo el fin de semana de revisar esa declaración, explicando un poco lo que contamos acá, de qué estaba hablando respecto al sistema de salud, pero bueno, ha sido un paso en falso el presidente y ahora está diciendo justo lo contrario, que el sistema de salud, los médicos están exhaustos y que esa es una de las grandes preocupaciones que tiene. Algo muy chiquito, ¿no? Porque está bien, hay restricciones para lugares cerrados de reuniones sociales, recreativas, deportivas, religiosas, todo ese tipo de actividades, no las actividades políticas. Ahí en el museo de la ex aduana Taylor, ¿no? Se llama el Museo del Bicentenario, ahí atrás de la Casa Rosada, que es muy lindo, había 50 personas por lo menos, ¿no? Entonces, una actividad, digamos que el presidente puede transmitir también, pero sin tanta gente, médicos incluso, que lo llevaron ahí para ver el contraste, digamos, el presidente hablándoles, verdaderamente muy preocupado por toda la situación que se está viviendo. Ahora vamos al tema de fondo, ¿no? Porque el presidente recién directamente carga, dice: yo estoy tomando una medida que es para proteger la salud, la vida de los argentinos, y del otro lado da a entender que Rodríguez Larreta se tiene que hacer cargo, que está haciendo política, y se tiene que hacer cargo, en todo caso, de hacer política con la vida y la muerte de los argentinos, ¿no? ¿Cómo llegamos a la situación del año pasado de mi amigo Horacio coordinando políticas a esta situación que no puede terminar bien, ¿no? De disparada de contagios, riesgo sanitario muy evidente y máxima tensión política entre el presidente y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con quien tiene que coordinar políticas clave en el área metropolitana?
y cómo hemos pasado de esa coordinación del año pasado en la primera ola a esta guerra política y judicial en el peor momento de la pandemia. La verdad que es una pregunta interesante que es muy difícil de responder cuando hay tanta gente parada de un lado y del otro de la grieta. Y es evidente que los que están con el gobierno plantean, bueno, acá es muy fácil, el presidente está preservando la salud de los argentinos, y del otro lado está el malo de la película, Rodríguez Larreta, le dicen Rodríguez la rata, el pelado que está haciendo política porque quiere ser presidente en el 2023. Esa es la visión de un sector de los que apoyan al presidente y a la expresidenta, a la vice, y que justifican, bueno, que ellos están haciendo lo que deben hacer, y del otro lado ha salido lo peor de la política representado en Rodríguez Larreta. Del otro lado, la visión es antitética. La visión que tienen, no especialmente la de Larreta, y tampoco la visión de Alberto Fernández, esto que yo dije anteriormente, es nosotros estamos preocupados por el tema de la salud, pero el tema de las escuelas había un pacto que permanecían abiertas y el presidente lo rompió porque es Albert Títere, pues es un títere, lo maneja la presidenta, es un presidente que no da pie con bola, un día va para un lado, otro día va para el otro, autoriza la Semana Santa, después toma medidas cosméticas y después quiere cerrar no solamente la nocturnidad, sino también las escuelas. Esta es la visión del otro lado de la grieta. Obviamente, Larreta muy presionado por el ala dura de Juntos por el Cambio, por Macri y Patricia Bullrich, que han hecho fuertes campañas y le están copando también, este es un año electoral, todo el tema de las candidaturas y demás, y todas las campañas de pelado traidor, vos estás pactando permanentemente con Alberto Fernández y demás. Más allá de eso, que se expresa muy nítidamente en las redes sociales, que es un microclima, que incluso tiene, más allá de estas dos grandes tendencias, incluso alguna fragmentación. Por ejemplo, el sábado a la noche, la policía de la ciudad interviniendo porque hubo algunos manifestantes en contra de las medidas sanitarias y demás, y fue la policía de la ciudad la que desalojó cuando hubo algunas escaramuzas con los manifestantes. Entonces era Rodríguez Larreta represor. Además de que pactás con el kirchnerismo, con Alberto Fernández y demás, sos más o menos lo mismo que el kirchnerismo, encima sos represor, porque vas y reprimís a los manifestantes que están ahí en plata. Entonces, esto que estamos viendo en la Argentina también ocurre en un montón de países, donde hay una polarización grande, de un lado una parte importante de la sociedad, del otro lado otra parte importante que piensa lo contrario, grupos más minúsculos que son directamente antisistema, que piensan que son todos unos o ineptos, unos inútiles, que la política no resuelve nada, y se proponen, algunos casos, felizmente dentro del sistema como alternativa, también presentan sus candidaturas. Argentina está en un año electoral. Acá el problema no es ese, porque esa foto la vemos también en otras sociedades. El problema es cómo digiere la dirigencia política, y la máxima responsabilidad hoy está en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, una sola persona, el presidente de la Nación, no la vice, el presidente de la Nación. ¿Sí? No sé si han visto que en todos estos anuncios y demás la vice no aparece. Está el presidente poniendo la cara, y es así como debe ser, porque él es el responsable del Poder Ejecutivo. Todos los demás son accesorios. Y obviamente también hay una responsabilidad grande de la oposición que gobierna, en este caso de Horacio Rodríguez Larreta, para ver cómo se coordinan políticas sanitarias en un momento dramático como es el que estamos viviendo en términos de casos, contagios y lo que puede venir en las próximas semanas. A ver, hay una noticia de último momento, hay fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué se trata esto, Damián? Sí, Maxi, lo que decidió la Corte es declararse competente en el caso que planteó la Ciudad de Buenos Aires para que se permita la presencialidad en las aulas, y corrió esa vista al Gobierno Nacional, que le dio 5 días para que responda, que dé sus argumentos sobre la presentación de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos, el viernes Rodríguez Larreta hizo un pedido para que se declare inconstitucional la parte del decreto que le obliga a la Ciudad de Buenos Aires a suspender las clases presenciales, y lo que hizo ahora la Corte fue aceptar el caso, entender que hay una cuestión federal para resolver, y ya le trasladó el expediente al Gobierno Nacional para que dé sus argumentos. Acá es importante, Maxi, perdóname, distinguir también el por qué hoy
hay clases en algunos lugares que no tiene que ver con el pedido de Rodríguez Larreta, sino con el pedido de independientes, de privados que le pidieron a la justicia y la justicia tomó la decisión que tomó. Entonces no mezclar las cosas, ¿no? Porque en el gobierno nacional dicen, en realidad es un mamarracho que la justicia local se meta con un decreto nacional. Entonces el escenario de la Corte, en definitiva, es el elegido tanto por Larreta como por el gobierno nacional. Pero por eso, ahora nos vamos a meter en el tema jurídico y vamos a consultar también a un constitucionalista, a un abogado, a un cientista político. Pero vamos a meter en el tema jurídico. Yo hice Derecho Constitucional 1 en la carrera de Económicas y algo mínimo entiendo respecto a las competencias, la Corte Suprema, lo que es un DNU. Pero bueno, más allá de eso, la visión que tienen algunos de un lado y del otro de la biblioteca respecto a lo que hizo Larreta con la justicia de la ciudad de Buenos Aires, metiendo ahí la posibilidad de que le ordenen al gobierno de la ciudad hoy abrir las clases, si eso tiene algún fundamento o se va a caer en la justicia federal en cualquier momento. Más allá de eso, la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, porque es obvio que una competencia, una disputa entre jurisdicciones se resuelve, eso lo aprendimos el primer día de Derecho Constitucional, se resuelve en la Corte Suprema de Justicia. Pero más allá de eso, lo que quiero resaltar es este tema, que es una cuestión política. Y la cuestión política ahora no es cómo le va a Alberto Fernández, a Cristina, a Rodríguez Larreta, a Bullrich o a Macri en las elecciones de este año. La cuestión política es cómo se gestiona un momento terrible de la Argentina. Terrible. Ahora van a ver, es la tormenta perfecta. No solamente es el drama sanitario que se viene, porque son irrefutables los números, hay un desastre desde el punto de vista de los contagios y es un desastre. Además, el tema de la circulación de las nuevas cepas y demás, lo que está pasando, ya lo venían anticipando los expertos, en algún momento va a llegar en la Argentina, va a llegar, llegó. Sino también lo que sucede en términos económicos, sociales y políticos en la Argentina. Estamos en una tormenta perfecta. Ahora van a ver los números de lo que está pasando en la economía y los riesgos que tenemos para los próximos meses si no se ordena mínimamente la situación. Obviamente, en cualquier país medianamente sensato, cuando hay una situación así, ahora lo va a contar Damián Blanch, se toman medidas de restricción para tratar de frenar los casos para ver cómo te acomodas. Ahora va a contar Damián Blanch que las escuelas están cerradas en este momento presencialmente en Uruguay y están también cerradas presencialmente en Chile. Y además en Chile hay medidas mucho más duras desde el punto de vista de la circulación, están en una cuarentena dura. Solo pueden circular durante el día los esenciales, con controles muy férreos. Y también tanto Uruguay como Chile, Chile ya lo aprobó, Uruguay lo aprobó esta semana, hay medidas que se busca en la legislación aplicar a aquellos que violan las medidas de restricción que existen. En Uruguay más light, para algunos sectores no más, pero las clases están cerradas. Pero más allá de eso, no quiero decir, bueno, miren lo que está haciendo Chile, miren lo que está haciendo Uruguay, tenemos que hacer lo mismo. Argentina es un país especial en este momento, es un país especial porque el presidente de la Nación, por más que él crea que yo me tomo las medidas y las van a acatar porque yo lo digo y asumo la responsabilidad solito, sin el respaldo de ningún gobernador atrás, como ocurrió el otro día cuando anunció las medidas, sin Cristina Fernández de Kirchner y sin el consenso que él dijo que había que tener, y no es así. La Argentina está en una situación donde una gran parte de la sociedad descree del poder político nacional. Otra gran parte descree del poder político de la ciudad de Buenos Aires y así en cada una de las jurisdicciones. Y en general hay una parte grande de la sociedad que descree de todos. Descree de las instituciones en la Argentina, a diferencia de otros países, los países desarrollados, pero también los países vecinos, lo que puede pasar en Uruguay, lo que puede pasar en Chile, y descree sobre todo también de la justicia, es decir, en la capacidad que haya de un actor fundamental de poner una cuota de racionalidad o de justicia, justamente la decisión que toman los políticos. O sea, todo el mundo descree todo. Creo que Alberto Fernández entiende esa situación. Lo insólito es que, viendo esta situación muy dramática que enfrentamos, en vez de tratar de coordinar las políticas, más allá de que es cierto que Rodríguez Larreta no quería que se cierre a partir de las 8 de la noche porque le significa a la ciudad un golpe terrible, terrible, y desde el punto de vista político, si Larreta apoyaba eso, también era un golpe terrible para Larreta, mucho más que para Kicillof o para otro gobernador por el peso que tienen los servicios en la ciudad de Buenos Aires.
el tema de las clases era un punto de acuerdo para hacer cumplir otras cosas. La Argentina hoy ve la calle, hay una actividad casi normal justamente porque en vez de hacer lo que hacen otros países en estas situaciones, no puede cerrar la actividad económica porque se derrumba todo y vuelan por el aire todos. Vuela por el aire Alberto Fernández, vuela Larreta, vuelan todos por el aire. Como no se puede hacer eso, hay que tratar de que se cumplan bien las medidas que se pueden aplicar. Y en el caso de la ciudad y el caso de las escuelas, es una medida que era muy polémica, controvertida, hay argumentos para un lado o para el otro, pero los que habían dado argumentos de mantener abiertas las escuelas eran la propia ministra de Salud que estaba recién con el presidente. Y lo dijo 2 horas antes de que el presidente anunciara que se cerraban las escuelas. Entonces, si el presidente no entiende que él tiene que liderar el consenso político necesario para que se apliquen las medidas en este momento dramático y cree que se siente tranquilo porque él aplica las medidas en el papel y denuncia que del otro lado están los que juegan con la vida y con la muerte, y la verdad que no es el presidente que se planteó en el primer momento de la pandemia cuando entendió que solo el consenso puede darle algo de credibilidad a las medidas en la Argentina y de cumplimiento y de evitar una catástrofe mayor. A ver, Damián, contame rápidamente y vamos a analizar cómo sigue esto. ¿Qué está pasando ahora en términos judiciales? La Corte Suprema en este momento dice: voy a tratar la presentación que hizo la Ciudad de Buenos Aires contra el DNU de Alberto Fernández, que obliga a cerrar las escuelas tanto en el Gran Buenos Aires, en el GBA, como en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Maxi. La Corte se decidió que va a intervenir en el caso. Ahora el Gobierno Nacional tiene 5 días para responder. Ya anticiparon una de las respuestas. Lo que van a decir es: el año pasado, con un decreto de necesidad de urgencia, igual el jefe de gobierno aceptó que las clases se den en forma virtual y no presencial. Ahora no tiene por qué discutirlo. Y hay 2 cosas que tiene que resolver la Corte. Por un lado, si le corresponde a la Nación decidirlo, y por otro lado, si esta medida puntual en este momento es constitucional o no. Eso es lo que tiene que determinar la Corte Suprema. Hay que ver cuánto tiempo y si llega a hacerlo antes de las 2 semanas que dura esta medida. No nos olvidemos que es por 14 días. Ya vamos a hablar con Facundo Nehamsky y con Mauricio de Alessandro y después con el doctor Gil Domínguez. Pero básicamente, déjeme mostrar rápidamente el cuadro de lo que está sucediendo con la pandemia. Insisto con este tema, el tema de las escuelas, más allá de lo que dijo Trota, el ministro de Educación, lo que dijo Carla Bisotti, la ministra de Salud. Es obvio, es una cuestión de sentido común, el crecimiento de casos en los grupos etarios menores de 18 años, nosotros veníamos alertando que es importante, pero no es mucho mayor de lo que es el crecimiento de casos exponencial que hay en todo el AMBA, en todo el Gran Buenos Aires. Y sí es muy marcado en el caso de los adolescentes, o de los preadolescentes a partir de 14, 15 años hasta 18, 19 años, o hasta 20 años los adolescentes. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, claramente hay un descontrol de reuniones sociales, de fiestas, de encuentros fuera de la escuela. El único lugar donde cumplen el protocolo mínimamente los adolescentes o los chicos es dentro de la escuela. Pero más allá de eso, que es lo que yo opino humildemente viendo las estadísticas o siguiendo lo que decía hasta la semana pasada la ministra de Salud, Carla Bisotti, que ahora dice algo contrario para tratar de apoyar mínimamente, porque bueno, hay que apoyarlo, hay que sostenerlo al presidente, porque si no, no lo apoya nadie, ni siquiera su propio gabinete. Ahora, más allá de eso, lo que quiero decir es que la situación es muy dramática y el presidente no tiene que hacer la gran grieta o el juego de la grieta de los políticos. Yo pienso esto y si no me acompañan porque tienen otras cosas, tiro la granada y digo que del otro lado juegan con la vida y con la muerte y me quedo tranquilo. Vos sos el presidente de la nación. Vos tenés que tratar de buscar un consenso donde no vas a conseguir exactamente lo que querés o lo que te dicen los expertos que hay que hacer, que insisto, hasta hace 10 minutos la ministra de Salud te decía otra cosa, y por ahí conseguís un punto intermedio que es mucho mejor en términos de gestionar la pandemia. Y eso es básicamente lo que estamos hablando. Ahora, lo que no hay duda que la pandemia es terrible. El momento en que estamos en la pandemia es terrible. Fíjense el caso de los contagios. Estos son promedio diario por semana. La última semana, 23.000 casos diarios, total país. Cuadruplica el pico de fin del año pasado. Perdón, duplica el pico de fin del año pasado. Esto es total país. Duplica cuando estamos en 11.000 casos diarios. Y está por arriba del pico del año pasado cuando estamos en 14.000 casos diarios. Es cierto que acá estás haciendo mucho más test.
a nivel nacional, pero ahora van a ver lo que pasa en el Gran Buenos Aires, que es muchísimo peor de lo que pasa en total país. Pero ojo que la positividad en algunas zonas del Gran Buenos Aires está yendo arriba del 40%, no muy lejos de lo que tenías en la primera ola del año pasado. Y a nivel nacional estás en un 30% de positividad, que es una positividad muy, pero muy elevada. Pero además, lo que estamos viendo es que esta curva, que es la curva de fallecimientos, fíjense, la última semana, promedio diario, estamos en 200 fallecidos diarios, la última semana, es una curva que todavía no incorporó, junto con esta otra curva, que es la de terapia intensiva, los casos, la avalancha de casos de las últimas 2 semanas. Eso se va a empezar a ver a partir de la próxima semana o la siguiente. Y aún así hay un crecimiento en los fallecimientos diarios reportados y hay ya también un crecimiento muy notorio en la ocupación de terapias intensivas, que es muchísimo mayor en el área metropolitana, en Ciudad y Gran Buenos Aires. Ya estamos por primera vez desde octubre pasado superando los 4.000 casos en terapia intensiva, algo que no había desde octubre del año pasado. Es decir, la Argentina está entrando nuevamente en esa situación de máxima tensión donde se dispararon los casos y empiezan a ocuparse la terapia intensiva en situaciones, en algunos casos, área metropolitana alarmante, y vamos a ver en las próximas semanas, lamentablemente, esto es inexorable, que aumenta la mortalidad, la cantidad de fallecidos. Ahora, la situación en el Gran Buenos Aires es muchísimo más dramática, porque ahora sí, en el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, lo que se conoce como el AMBA, estamos en casi 13.000 casos diarios en la última semana, 13.000 casos diarios, que ahora sí triplica el pico del fin de año por las fiestas y demás de fin de año pasado, de diciembre, que fueron 4.000 casos diarios. Es decir, estamos triplicando el pico de contagios del brote de fin de año en el área metropolitana. Y fíjense cómo era el año pasado, 6.300 casos diarios, el pico de la primera ola en el área metropolitana. Estamos en 12.000, 13.000 casos diarios ahora, estamos duplicando el pico de la primera ola y estamos triplicando el brote del fin de año, el rebrote de contagios. En la ciudad de Buenos Aires la curva es muy evidente, última semana 3.000 casos diarios en la ciudad de Buenos Aires, estábamos hace 2 meses en los 600 casos diarios en la ciudad de Buenos Aires y de golpe empezó a dispararse, muy por encima del rebrote de fin de año pasado y del pico de la primera ola. Eso está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, donde también está creciendo muy fuerte la positividad. Y en el Gran Buenos Aires la situación es igual de dramática. Estamos hablando de, esto es toda provincia de Buenos Aires, 11.700 casos, provincia de Buenos Aires. Estábamos en 4.500 el rebrote de fin de año, estamos prácticamente triplicando el rebrote de fin de año, y en 5.800 casos el pico de la primera ola, duplicándolo, es todo provincia de Buenos Aires. Es decir, un panorama verdaderamente muy complejo desde el punto de vista de los contagios. ¿Tenemos alguna placa más? Pasémosla rápidamente y vamos a hablar con... Bueno, en el resto de las provincias la situación es menos dramática, pero hay un crecimiento muy grande, también evidente. Ya se superó en el interior, 22 provincias sin ciudad y sin provincia de Buenos Aires, se superó el rebrote del fin de año pasado. Todavía se está un poco por debajo de lo que fue el pico, creo que fue en octubre del año pasado, en el interior del país, en las 22 provincias sin ciudad y Gran Buenos Aires. Y finalmente, Córdoba, ojo que también está con rebrote muy importante en la segunda ola, todavía no llegó al pico de la primera ola Córdoba, pero está en las últimas 2 semanas con 1.600 casos diarios sostenidos en las últimas 2 semanas en Córdoba, donde el gobernador es peronista, no está dentro del Frente de Todos, pero es peronista y no acató ninguna de las medidas que anunció Alberto Fernández la semana pasada, ninguna. Sigue acogiéndose a la norma de que a partir de las 12 de la noche se cierra la actividad, la nocturnidad, pero durante el día sigue habiendo clases, y no solamente clases, sino todo tipo de actividades. No adhirió al DNU de Alberto Fernández. Y lo mismo en Santa Fe, donde todavía no se está en el pico de la primera ola, se superó el rebrote del fin del año pasado,
pero están en 1.500 casos diarios, una provincia que tiene 3 millones de habitantes. También hay alarma en Santa Fe, no tan marcado como hay en Ciudad y en el Gran Buenos Aires. Ante este panorama, la discusión política, insisto con esto, me parece totalmente irresponsable. Y sin pararse un lado y del otro de la grieta, que hacen muy fácil el análisis diciendo el irresponsable es el otro, el que está buscando la ventaja política es el otro, me parece que los responsables son todos. Y en este caso, fundamentalmente, la necesidad de coordinar entre Alberto Fernández, Larreta y Kicillof. Están Facundo Nejamsky y Mauricio Alessandro. Gracias a los dos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mauricio, Facundo, gracias como siempre. A ver, quiero empezar por vos, Mauricio. Después vamos a hablar con el doctor Gil Domínguez, que tiene una visión muy crítica respecto a lo que hizo la justicia ayer habilitando en la ciudad de Buenos Aires las clases. Pero vos crees que es correcto y explícame por qué crees que es correcto y en todo caso después te voy a pedir junto a Facundo un análisis más político. Esto estoy contando de que estamos en una guerra judicial y política en medio del peor momento de la pandemia. Maxi, la realidad es que son ciudadanos de una provincia que demandan a la ciudad autónoma y por supuesto que es competente la justicia para entender en ese tipo de juicio. Lo que pasa que no en el caso de Gil Domínguez, que ya sabemos además que integra la Comisión Beraldi y es alguien que siempre tiene un altísimo nivel jurídico como para analizar estas cosas, pero mucha de la gente que habla no ha mirado nada. No sabe, cree que es una demanda de Larreta contra el gobierno nacional. Y Larreta, al contrario, fue a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque es una provincia contra la nación. Y por eso fue a la Corte Suprema. No es Larreta el que demandó en la justicia de la ciudad, sino particulares que se sienten damnificados por la falta de apertura de su propio colegio. No hay otro lugar para ir. Creer que para declarar la inconstitucionalidad de una norma hay que ir a la Corte Suprema es ser un burro, y hay abogados que lo repiten. En todos los días, en cualquier juzgado de la Argentina, se trate de un juzgado provincial en Orán, se trate de un juzgado en Misiones, los jueces tienen la obligación de determinar si determinada norma es o no constitucional. Se la compara con el plexo normativo constitucional y se resuelve en consecuencia si la norma cuestionada respeta o no los principios de la Constitución Nacional. Por lo tanto, claramente la justicia de la ciudad puede intervenir. El otro argumento, que es una justicia adicta al jefe de gobierno... Angelici. Sí, yo diría que si quieren mirar quién tiene mayor incidencia en la justicia de la ciudad, miren para otro lado. Miren cerca del propio Alberto Fernández. Y la realidad es que hay dentro de los 24 jueces de la justicia de la ciudad, muchos jueces que son contra Larreta y contra Macri. De hecho, las dos primeras demandas cayeron en dos juzgados que las rechazaron inmediatamente. Es decir que claramente no fueron ni jueces adictos ni presentaciones amañadas. Creo que desprecian a la gente y al valor de la gente reclamando. Ahora, Me Mauricio, da la sensación. simplemente, después le voy a hablar este tema jurídico también con el doctor Gil Domínguez, que es un reconocido constitucionalista. ¿Vos crees que no hay potestad por parte del gobierno nacional a través de un DNU por una cuestión de política sanitaria de restringir determinadas actividades en la ciudad, entre ellas la educación? No, primero que la educación no es una actividad delegada, no se delegó. No nos olvidemos cómo se formó la Argentina. Eran un montón de provincias que le delegaron poder a la nación, pero preservan determinados poderes. Dentro de esos poderes está la facultad de designar su propia administración de justicia y garantizar la educación primaria. Lo dice la propia Constitución. Pero independientemente de eso, y volviendo un poco al mismo tema, que a la larga todo esto lo va a terminar resolviendo la Corte Suprema, lo sabemos todos. El camino de ingreso a esa discusión claramente pueden ser los juzgados de primera instancia, como de hecho el propio Estado Nacional ha forzado en muchos tribunales de primera instancia, por ejemplo, en el Contencioso Administrativo Federal de la Nación, con sede en la capital federal, pero juzgados nacionales, a los efectos se trate la cuestión, porque siempre la Corte Suprema no es un tribunal de acceso para cualquier persona.
La gente que puede acceder a la Corte Suprema son o bien los estados o bien ciudadanos extranjeros. Sí, o ciudadanos extranjeros. Voy al tema político, ¿no? Porque yo insistía, más allá de esta cuestión judicial y demás, de qué lugar lo mirás o no, acá hay un problema político de fondo que es lo que yo decía, hay que resolver urgentemente, más allá de... porque va a agravar toda la debilidad que tiene Argentina. La debilidad del presidente, la debilidad de la economía, la debilidad de esta situación crítica del sistema de salud. ¿Cómo estás viendo, Facundo, esta movida? ¿Cómo hemos pasado de mi amigo Horacio, de Alberto Fernández, a acusarlo ahora que está jugando con la vida y la muerte de las personas por un interés político? Bueno, vos señalaste algo en tu introducción, Maxi, que tiene que ver con un juego que aparece como irresponsable entre, digamos, dos líderes que van, parece, con rumbo de colisión y sin embargo no frenan. Esto se conoce en teoría los juegos como el chicken game, ¿no? El juego de la gallina. Se ve en la película Volver al Futuro, que van dos autos al chocar entre sí o hacia un precipicio y el más miedoso es aquel que frena primero, demostrar quién es más valiente de los dos, ¿no? Exactamente, ahí te escuchamos, dale. Entonces en ese sentido, digamos, la pregunta es, ¿por qué entramos en un juego de esta característica? Fíjate la paradoja, Maxi. Son los dos líderes más moderados que pueden ofrecer tanto el espacio de Juntos por el Cambio como el espacio del Frente de Todos. Y sin embargo terminan en un rumbo de colisión parecido quizás al que uno se hubiera imaginado que hubieran terminado Cristina Kirchner y Mauricio Macri en el gobierno. Entonces la pregunta es si acá hay diferencias más profundas en ambos espacios que no tienen que ver a veces con la forma y los modos de liderazgo. Yo la pregunta que me hago es si el gobierno se armó una nueva 125 en el sentido de una decisión política que deja por afuera de su coalición de apoyos a un sector de la sociedad que podría apoyar los sectores medios, pero que ven en el tema educativo un límite en el que no están dispuestos a ceder, o si en realidad el presidente Alberto Fernández se encuentra frente a la necesidad de tomar una decisión que es un subóptimo. Es decir, no le queda otra que hacer esto, incluso más allá del costo político, electoral, ante la opinión pública, incluso en términos de relaciones con otros líderes y otros referentes. Y creo que esa es una posibilidad para pensar, porque cuando uno ve, digamos, la trayectoria en términos de imagen y de opinión pública de todos los líderes en el mundo que les ha tocado lidiar con la pandemia, en general lo que uno observa es que las sociedades están enojadas y están, digamos, muy disgustadas con la forma en que se ha llevado a cabo la gestión de esta política pública, ¿no? Es muy difícil que la sociedad esté contenta y esté satisfecha. Y en ese sentido, la oposición, digamos, no le queda otra que digamos, tomar partido. Y ahí me parece que Rodríguez Larreta se encuentra frente a tres situaciones que no tenía el año pasado cuando aparecía junto con Alberto Fernández y Kicillof. Y con esto te termino. Por un lado, ve un presidente que es más débil que el del año pasado. No es el mismo Alberto Fernández de 80 puntos. Es un Alberto Fernández de 40, 45. Entonces, digamos, no es lo mismo el costo político que tiene para él frente a sus votantes aparecer, digamos, al lado de Alberto que separado. El segundo tema es que, digamos, una parte muy importante de los votantes de Juntos por el Cambio y de quienes ocupan espacios de liderazgo Juntos por el Cambio, me refiero al presidente Macri o al expresidente Macri, a la exministra Burrich, también tensionan sobre un grupo de moderados de Juntos por el Cambio. Y esa tensión me parece que cobra una dimensión mucho más importante en un año electoral. Estas características que te presenté en conjunto me parece que nos llevan a este escenario de tensión que coincido con vos, digamos. Nadie lo quiere para su país, nadie lo quiere para ver con el tema educativo, pero la verdad que lo veo de muy difícil resolución, salvo que intervenga la justicia y dé una palabra de victoria al respecto en el nivel, como señalaba Mauricio, de Corte Suprema, ¿no? Está bien el punto que vos hacés y yo estoy seguro que hay varios en el gobierno, incluido el propio presidente o Kicillof, que realmente están muy preocupados y muy asustados
con el tema de los contagios, la ocupación del sistema de salud y lo que eso puede significar en las próximas semanas. Pero también hay que poner en la balanza lo que vos podés hacer cumplir y lo que no, porque si vos tomás medidas que no tienen consenso y eso deviene en manifestaciones, que afuera de las escuelas en la ciudad, como ocurrió hoy, vaya la gente y se amontone, que por un lado algunos descrean de las medidas, las otras que hay que hacer a rajatabla, que es el cierre de la nocturnidad y demás. Y bueno, tenés que poner lo que se llama un segundo mejor, es decir, tomar las medidas que efectivamente se puedan cumplir con legitimidad, digamos, con que la gente te pueda acompañar, esté de un lado o del otro de la grieta. Coincido plenamente con tu análisis. El gobierno no tiene hoy la fuerza que tenía el año pasado para decretar una cuarentena, digamos, de las características que fue la del inicio de la pandemia, y además con un elemento adicional, Maxi, del que vos hablas siempre en tus programas, que es la situación económica. Porque en medio de este lío y de esta discusión sobre las clases, nos olvidamos que tuvimos una inflación de casi 5%. Sí, lo que venimos contando. Y digamos, la presión adicional sería resolver, claro. Tengo ahí un problema. Sería resolver. Tengo un problema ahí, Facundo, con el audio. Cierro con Mauricio, Alessandro. Viéndolo desde la perspectiva política, Mauricio, ¿no ves que se desbandó todo, digamos, en términos de lo que se necesita gestionar en este momento? Es cierto que es un año electoral, pero que se adelantó todo. Coincido 100% con el análisis de Facundo Nejamsky, pero te digo algo, no fue Larreta el que lo inició, de hecho Larreta fue a la Corte porque sabía que en la Corte los tiempos eran paquidérmicos y que iba a tener esos 15 días para negociar. En la mejor de las situaciones, obviamente, un líder de la ciudad de Buenos Aires diciéndole a la nación, déjenme abrir los colegios, y la Corte pendiente de resolución. El cisne negro acá fue un grupo de padres, la sociedad, que se presentaron en la justicia de la ciudad e iniciaron un amparo. Nadie lo esperaba. Una vez que, sí, claro, cuando vieron luz, cuando Larreta vio luz, entró. Cuando vio que ese amparo podía terminar resultando en lo que fue una sentencia que le obliga a Larreta a abrir las escuelas, lo vivió como un triunfo y lo adoptó. Pero no fue Larreta que propuso eso. Mauricio, sino que lo militó, porque fíjate que acaba de subir un tuit, Larreta, haciéndose eco de una decisión que él no pidió a la justicia local. Él fue a la Corte, como decíamos al principio, quiere que sea la Corte la que termine resolviendo, pero se acopla, milita y se hace cargo también de esa demanda de los padres. Fíjate qué necesidad tenía, pueden decir en el oficialismo, de seguir militando así, poner este tuit. Pero bueno, ve que hay una necesidad y que también pretende acompañar a ese espacio. Claro, que políticamente en todas las encuestas claro, marca que obviamente que la gente está muy a favor de que sigan abiertas las escuelas, pero yo insisto con esto, ¿no? Más allá de lo que vos opines como gobernante que hay que hacer, evidentemente si el presidente, salvo que se quiera disparar a los pies, evidentemente el presidente también de imaginar que él quisiera también tener abiertas las escuelas y todo, porque tiene un costo político enorme. Lo mismo que en el conurbano, imagínense, cerrar actividades económicas para Kicillof es un golpe terrible. Para el peronismo está restringiendo actividades económicas en el conurbano. Sí, Maxi, pero ahora el tema es lo que vos podés hacer desde el punto de vista de gobernante en este contexto, no lo que vos querés hacer. Maxi, acá hay algo raro, porque si vos tenés para cerrar la Saladita o las escuelas de la provincia de Buenos Aires y elegís las escuelas, claramente estás tomando una decisión que sopesás políticamente. O sea, no subestimemos al presidente. El presidente no puede haber cometido un error tan simple, porque el mate pastor existe en el ajedrez hace muchísimos años, pero un tipo que juega al ajedrez nunca te deja abierto el flanco. O sea, claramente él eligió confrontar con los colegios, tal vez porque claramente los que protestan por los colegios son las clases más acomodadas, pese a que los que más sufren la falta de colegio son las personas que no tienen suficientes recursos como para dejar a los chicos en otro lado o darles conectividad. Pero claramente acá hay también detrás un trasfondo político en ese aspecto. Sí, pero más allá de que los que militan la falta de colegio puedan ser, vos decís, las clases más acomodadas y demás, el costo político que paga el presidente por el tema colegio lo paga en todas las franjas sociales, incluso en los sectores más bajos.
digamos que obviamente quieren que los chicos puedan estar en la escuela. Pero insisto, acá no se está hablando de quién paga el mayor costo político, que es evidente quién lo está pagando, sino cómo se hace para gestionar en este momento dramático de la pandemia. Mauricio, gracias, como siempre un gusto. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, vamos con un móvil. Está el móvil en este momento, Ignacio Botaro, en Parque Chacabuco, en una escuela. Ignacio. Maxi, buen mediodía para vos y para todos allá en el piso. Sí, le agradecemos a Mónica Almada, la directora de la escuela número 7, Distrito Escolar Octavo, Niña Dayoma, que nos esperó pacientemente. Una de las escuelas que hoy tuvo presencialidad, 14 burbujas vinieron hoy por la mañana y también otras 14 por la tarde. Mónica, ¿en qué momento te enteraste ayer que finalmente la resolución de Cámara habilitaba la presencialidad y qué tanto tuvieron que trabajar hasta último momento para poder tener chicos hoy en clase? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me enteré, como se enteraron todos ustedes, como parte de la sociedad, y después recibí, bueno, las indicaciones de mi supervisión para la apertura. Maxi, te está escuchando Mónica. Sí, ¿qué tal, directora? Bueno, ¿cómo fue hoy la jornada en la escuela? Hubo una cantidad importante de chicos, de los que estaban previstos, ¿no? Porque trabajan con burbuja y con aulas acotadas, pero ¿cómo fue la actividad? ¿Qué tal? Buenas tardes. No me acuerdo si te había saludado, Maxi, perdón. ¿Qué tal? Bueno, en verdad, de 27 burbujas que tengo en el turno mañana, hubo una presencialidad de 14. El resto de los docentes adhirieron al paro. Y en el turno tarde, una presencialidad también de 13 burbujas. Hay 2 burbujas que están aisladas. Así que, bueno, estamos muy contentos, muy felices, porque esta escuela es muy grande. Tengo 400 chicos por turno, con lo cual te imaginás que el número es importante de presencialidad. Claro. O sea que más o menos la mitad fue, digamos, de las burbujas, por también el paro docente. Exacto. Que estuvo en el medio. Sí, por alguna burbuja aislada, exactamente. ¿Y qué es lo que esperan para los próximos días? ¿Seguir normalmente como hasta ahora con este esquema de burbujas con las clases? Sí, en verdad en nuestra escuela se venía desarrollando todo muy prolijo, con mucho respeto del protocolo, construyendo con los chicos esto de poder transmitir fuera de la escuela lo que sucede dentro, en relación al respeto del protocolo, el distanciamiento, el uso del barbijo, el uso de alcohol. Así que ojalá podamos seguir construyendo. Necesitamos en este momento poder construir en la escuela, es el lugar donde se construye y donde formamos a los nenes en este rol de ciudadanos. En cuanto a qué puede pasar y a lo que vendrá, es un día a día, creo que esta es la realidad, y todo lo que marque Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, como directora, será garantizado. Directora, ¿qué impresión tienen respecto a los contagios cuando se aíslan las burbujas? ¿Los contagios tienen algún rastreo de dónde se produce? ¿Se produce en las casas? ¿Se produce en reuniones post actividad escolar? ¿Hay alguno que se haya o que sospechan que se haya producido porque fue un chiquito que estaba contagiado a la escuela y no lograron aislar la burbuja y eso generó otros contagios? Mira, tu pregunta es clave, me parece que es sumamente importante hacer foco en eso. Yo he tenido nenes con COVID y justamente podemos rastrear desde dónde viene, si bien uno no tiene la exactitud de dónde es el contagio, pero sí sabemos, porque nos va informando el Ministerio de Salud, la propia familia. En general son contactos que se hicieron fuera de la escuela, por alguna reunión, algún encuentro, y al aislar la burbuja a tiempo, que es cumplir con el protocolo, yo he aislado muchísimas burbujas. Nada se ha escondido, nada se ha dibujado. En verdad hemos hecho lo que debemos hacer por el bien de todos. Es el rol fundamental de la escuela, educar a los niños con el ejemplo. Entonces, más que nunca cumplir con esto del protocolo. Sí pudimos detectar esto, por ejemplo, una docente contagiada de un contacto de un familiar estrecho, y bueno, y se aísla la burbuja. Y lo importante de tu pregunta es lo que sucedió. Y lo que sucedió es que no se replicó al interior de la escuela ningún tipo de contagio. Es decir, una vez aislados, ningún niño se contagió
de esos casos positivos. Y me parece que esto es clave y fundamental. Directora Mónica Almada, gracias, muy amable. No, gracias a vos. Gracias Por ocuparse y preocuparse por la educación. Gracias. Bueno, ahora va a contar Damián Glanz el tema, bueno, que es toda una cuestión, ¿no? Porque las actividades económicas, prácticamente todas, salvo los sectores de entretenimiento y algunos sectores en lugares cerrados, están funcionando a diferencia del año pasado, pero si no tenés clases en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano, bueno, ¿qué pasa con los chicos que tienen que estar en la virtualidad, ¿no? Bueno, hay algunas licencias que se dan por parte del sector público y vamos a ver qué pasa con las empresas, digamos, porque con alguien tenés que dejar los chicos y se quedan en casa y no están en la escuela, y ese es todo un tema. Está el doctor Gil Domínguez, abogado constitucionalista, muy reconocido, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, gracias por atendernos. Simplemente, usted anoche decía esto que hizo la justicia de la ciudad ha sido un mamarracho. ¿Por qué? Porque, buenas tardes, Maxi, porque una norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional con contenido federal, si quiere ser cuestionada por una persona, por un grupo de personas, por una ONG, tiene que ir al Fuero Contencioso Administrativo Federal, puede ir a primera instancia, segunda instancia y llegar a la Corte, y si quien la cuestiona es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una provincia, tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia directamente en lo que es la competencia originaria. La justicia local puede intervenir solamente en las normas, en el cuestionamiento de las normas locales, como puede ser una ley de la legislatura o un decreto del jefe de gobierno. Pero no puede intervenir en una causa donde el fondo de la cuestión es que se decrete la invalidez de una norma de naturaleza y contenido federal. Porque esto es quebrar el modelo federal de distribución de competencias y de jurisdicciones locales y federales. Sin embargo, usted ha sido uno de los que planteó en su momento que el DNU en el tema del cierre de escuelas no tenía una constitucionalidad aprobada. Claro, sí, desde el punto de vista de la discusión sustancial, una limitación tan intensa al derecho a la educación presencial, que es suspenderla totalmente, no, hoy en este contexto y bajo esta situación, no está resguardada por premisas fácticas y empíricas y científicas que puedan permitir que se adopte una medida tan intensa, y mucho menos aún cuando de 6 a 8 hay múltiples actividades que se siguen desarrollando, pero no la educación presencial, que en aras de resguardar el interés superior del niño y en aras de proteger los derechos de grupos que tienen una tutela especial en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos, se los limita con la máxima intensidad posible y se les impide ir a la escuela, que no solamente es un tema de educación, sino también de conformación de una constitución subjetiva mucho más sólida en tiempos de pandemia. Ahora, es interesante lo que dice el doctor Gil Domínguez, porque a ver si se entiende, ¿no? Porque algunos van a decir, Gil Domínguez está en contra del tema de las clases en la ciudad de Buenos Aires, y lo que está planteando es justo al revés. El doctor Gil Domínguez está diciendo, ojo que el DNU del presidente, cómo estuvo fundamentado, perfectamente puede ser declarado inconstitucional, porque está diciendo, miren que hay otras actividades que siguen abiertas durante el día y que no tienen el peso en términos de defensa jurídica por el tema de los derechos del niño y demás, que tiene mantener abierta la escuela. Pero atención que la vía para cuestionar esa constitucionalidad del decreto no era la justicia de la ciudad de Buenos Aires, sino la justicia federal. ¿Eso es lo que está diciendo usted, doctor? Sí, claramente y en esos términos, y el problema es que si la justicia local empieza a actuar en aquellos planteos de normas federales y no actúa la justicia federal, entonces nosotros lo que estamos viendo, observando, es una desintegración del Estado federal en esta materia. Ya se intentó hacer con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando varias jueces y juezas provinciales intentaron frenar una ley de contenido federal a través del dictado de medidas cautelares o de promoción de este tipo de procesos. Ahora, si seguimos por este camino, se rompe uno de los elementos básicos que nos hace ser una nación federal, que es la uniformidad, la unidad del Estado federal, la distribución de competencias y el respeto de las competencias y
la potestad que tiene el Poder Ejecutivo, este y cualquier otro, de dictar normas generales, federales, que tengan por objeto salvaguardar los derechos en el marco de una emergencia. Esta es la máxima emergencia que hemos vivido. El presidente dice, yo hacía un punto desde que empezó el programa más político, diciendo, ojo que el presidente tiene que ser consciente que no está en un país desarrollado, ni siquiera está en Uruguay o en Chile, está en la Argentina, donde hay un descreimiento absoluto de las instituciones, en muchos casos, los políticos según cómo se paren de uno o del otro lado de la grieta, y está en una situación de máxima debilidad. Como estaba en una situación de debilidad el anterior presidente, y como estuvo en una situación, desde mi punto de vista, también de debilidad, la anterior presidenta en su último mandato, que todos estaban discutiendo a ver cómo llegaba a diciembre del 2015, o si no llegaba, porque decía que todos los días había movimiento destituyente que la querían voltear. Entonces, yo lo que planteo es, ojo que el presidente tiene que tener conciencia de eso, porque si empiezan a jugar fuerte de un lado y del otro, bueno, puede haber un daño mayor en el medio de la pandemia. Ahora lo hizo Rodríguez Larreta, pero el día de mañana es otro gobernador que te sale a cuestionar y sos un presidente débil y terminás en una situación peor de la que estás tratando de solucionar. Sí, por eso me parece que urge que el Congreso trate y sancione una ley marco que regule las limitaciones posibles de los derechos en el marco del COVID-19. A través de un sistema de indicadores que diga, bueno, si llega a un determinado indicador en una provincia, pasamos a fase 1. Si no, vamos a fase 2. Las clases en fase 1 son presenciales o digitales. Entonces, de esa manera se establecería un marco general con parámetros objetivos. Se le distribuiría la carga también a los gobernadores de enfrentar la pandemia y no se desgastaría tanto el presidente. El presidente, cada vez que dicta un DNU, se desgasta mucho al tomar estas medidas, que son las medidas que han tomado en todo el mundo. Digamos. Nosotros no estamos haciendo nada distinto de lo que se ha hecho en todo el mundo. Después uno puede discutir la razonabilidad, ¿no?, de alguna medida, pero todo el mundo está respondiendo de esta manera. Pero que el presidente, cada vez que tiene que tomar una medida súbita frente a un aumento de contagios, utilice la herramienta del DNU, no porque no esté constitucionalmente habilitado, pero esto lo desgasta permanentemente y le quita y le resta legitimidad democrática de ejercicio, lo cual es muy preocupante y da lugar a que surjan muchos sectores con una gran miserabilidad demagógica que atentan justamente contra esa legitimidad del presidente que hay que preservar. Porque esa legitimidad se discute en las urnas en general y en particular caso por caso en la justicia, pero no en general en la justicia. Doctor Gil Domínguez, gracias, muy amable. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Otra visión muy interesante, como siempre, escucharlo del doctor Andrés Gil Domínguez. Contame rápidamente lo que está pasando en este momento en Uruguay y en Chile, que insisto, son situaciones siempre distintas desde el punto de vista económico, social, institucional que la Argentina, pero es interesante por lo que decía Gil Domínguez, que en todo el mundo hay un cuestionamiento muy grande de las autoridades, y también en todo el mundo se toman más o menos medidas similares. El tema es cómo la aplicás en cada país. Mira, Maxi, para contextualizar, para ver dos datos, por ejemplo, hoy ya la Argentina superó a Chile en cantidad de contagios por cada millón de habitantes y todavía está bastante lejos de Uruguay, pero hoy la Argentina también tiene más contagios que Chile por millón de habitantes y del dato de los fallecidos todavía está muy lejos de los 3, aunque de a poquito se va acercando. Ahora, claro, pero ojo con Uruguay. Uruguay estuvo en una situación muy brava, y llegó a estar en caso, estos son casos diarios. Claro, por cada millón de habitantes, llegó a tener más de 1000, ahora está en los 800 y la Argentina ya superó los 400, está en el torno, digamos, en los 500 contagios diarios. Uruguay en el último mes se le dispararon brutalmente los casos en relación a lo que es el tamaño del país, 3 millones de habitantes, 3 millones y medio, y por eso tomó algunas medidas drásticas. Entre ellas, cerrar las clases presenciales desde fines de marzo. Exactamente. El 23 de marzo se cerraron las clases presenciales en Uruguay y se fue extendiendo. La última fecha para, digamos, de la extensión de esta medida es hasta, igual que el área metropolitana, o sea, hasta fin de abril, con lo cual volverían en potencial el 3 de marzo. Volverían en potencial el 3 de marzo las clases de mayo, en Uruguay, en simultáneo de que continúan las actividades cerradas, toda actividad en lugar cerrado, digamos, espectáculos deportivos, teatros, cines, y lo que sí no hay en Uruguay son restricciones horarias para la circulación, digamos, pero hay medidas muy similares, como por ejemplo los locales
que no pueden funcionar. Ahora, Uruguay puede mantener las clases presenciales cerradas de fines de marzo hasta principios de mayo o fines de abril, porque es cierto que el año pasado no cerró las clases. Correcto. Entonces tiene otro tipo de legitimidad el presidente, el contexto social, la gente y demás. Bueno, toma esa medida en este momento. En el caso de Chile tampoco hay clases en este momento. En el caso de Chile, en las zonas en donde hay, de hecho ya van por la tercera semana de confinamiento estricto, están sin clases presenciales y de hecho están, digamos, que en las zonas de confinamiento estricto es la parte más importante de Chile, de mayor densidad poblacional, que es Santiago y el Gran Santiago. Más de la mitad de la población está sin clases presenciales y además están en un aislamiento estricto. Exactamente, y de hecho en esas zonas, que son la mitad de las escuelas que habían reabierto con la modalidad presencial, volvieron a la modalidad virtual, ¿no? Que es la mitad de las escuelas que se habían abierto este año, porque de hecho Chile fue un esquema mixto entre la presencialidad y la virtualidad. Y vos decíamos, Maxi, que por otro lado, en Uruguay, que el año pasado había tenido medidas muy laxas, está avanzando incluso, y vos lo mencionabas, para sancionar una ley que ya avanzó en el Senado uruguayo para precisamente establecer penas para aquellos que no cumplan o dejen de hacer cumplir las medidas de aislamiento, que van a prever penas de hasta 2 años de prisión, que tiene que ver con, le llaman el delito de peligro, le llaman, para aquellas personas que pongan en riesgo la salud de la población. Y una medida similar ya fue votada el año pasado en Chile, que precisamente se agravaron las penas para quienes violen las normas sanitarias y que prevén esas normas entre 61 días y 3 años de prisión, incluso multas muy fuertes para aquellos que no cumplan con las normas sanitarias que dispuso el gobierno nacional. Chile logró desacelerar ese aumento muy fuerte que tenía de casos en la segunda ola, con toda la cepa dando vuelta a Manaus, la cepa británica y demás. Todavía sigue con aislamiento el Gran Santiago, es decir, durante el día solo pueden circular los trabajadores o los servicios esenciales. Exactamente, y lo que logró es amesetar, no bajó, pero se amesetaron los contagios en las últimas 2 semanas, que de todos modos, que todavía no descendió drásticamente, pero sí lograron amesetar, o sea, dejaron de subir los casos en forma exponencial como estaba ocurriendo desde principios de marzo. Insisto con esto, cada país aplica las medidas que puede y trata de aplicarlas de la mejor manera posible en cada momento. Simplemente para mostrar que no solamente lo que vemos en los países desarrollados, donde hay otro respeto de la institucionalidad, otro respeto también de la dirigencia política, que se lo ha ganado, evidentemente, y también hay otro tipo de ayuda económica a los sectores que se cierran, sino que también acá, en el vecindario, también hay medidas restrictivas. Lo que pasa en la Argentina, para que se cumplan las medidas restrictivas, tiene que haber consensos. Y es muy difícil imponer, como estamos viendo, algunas medidas que generan mucha polémica y además generan mucho enojo, ¿no?, de un lado y del otro de la grieta. Está el doctor José Marcó del Pont, que es jefe de infectología del Hospital Italiano. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, doctor, bueno, ¿cómo evalúa, cómo está la situación en este momento? Mostramos el aumento de contagios muy evidente y muy marcado de esta segunda ola en el área metropolitana. ¿Qué es lo que se puede decir sobre esta tendencia? Bueno, usted tiene que evaluar bien el aumento de contagios y el aumento de testeos. Una cosa va relacionada con la otra, que es un elemento que ya venimos trabajando de hace mucho tiempo, la necesidad de testear a la gente. Es fundamental. Uno dice, tenemos una tasa aproximadamente entre un 28 hasta un 35%. Y esto se está manteniendo y ha ido aumentando en las últimas semanas. Por eso que creo que lo más importante acá es aumentar la tasa de testeo. Buscando con el testeo, identificar al caso índice y a partir de ahí aislar al caso índice, estudiar a los contactos y tomar todas las medidas de barrera para que este virus no se vaya diseminando. Y esto es fundamental hacerlo, porque hasta que no tengamos vacuna, este virus va a seguir circulando, y al seguir circulando va a seguir mutando, y al seguir mutando vamos a empezar a tener cepas más resistentes a las vacunas que están en este momento en la actualidad. Como usted ya bien dijo antes, algunas cepas como la Manaus ya está circulando en forma comunitaria en nuestro país, y más que nada en La Plata. O sea, me parece que no tenemos que ir muy lejos. Hay que empezar a trabajar eso intensamente. Ahora, perdón, ahí dijo una cosa muy importante el doctor y realmente me surge la duda.
dice que las vacunas podrían no controlar algunas cepas, porque la información que tenemos es que las cepas nuevas estarían controladas por las vacunas. ¿Cómo es eso? Mire, el tema de un virus es un tema muy, muy delicado, ¿sí? Pero hoy, con la Los virus cepa de tienen- Manaus o la cepa nueva de Londres... Hasta ahora, lo que se ha visto que algunas, o la mayoría de las vacunas tienen cierta acción para evitar si se quiere, la gravedad de la enfermedad moderada o grave, eso de alguna manera lo evitaría. Lo que no estaría evitando por ahí es el contagio y el aumento del número de casos, ¿sí? Ajá. Pero esto no quita que a lo mejor en un tiempo tengamos una circulación de un virus que genere una resistencia mayor. Esa posibilidad existe. Por eso que si uno va a utilizar una barrera, en este caso la vacunación, cuanto más rápido yo vacune a la población, más rápido deja de circular el virus. Al dejar de circular el virus, menos riesgo hay de que alguno de estos virus que circula de persona a persona puede llegar a crear resistencia. Doctor, ahí sorprendió el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que tuiteó el fin de semana, que efectivamente habían hecho un estudio de una muestra pequeña pero aleatoria, con lo cual válida para el área de La Plata y el Gran La Plata, y que daba una altísima circulación de la cepa Manaus. Si eso, y que de alguna manera eso explicaba también el crecimiento muy grande de casos que había habido en La Plata, que estaba por encima de la tasa de duplicación en las últimas 2 semanas en el conurbano, ¿no? Es decir, se duplicaron los casos en las últimas 2 semanas, casos diarios respecto a 2 semanas anteriores, pero en el caso de Gran La Plata veíamos incluso que ha sido todavía más fuerte ese crecimiento de casos. Ahora, si eso está circulando en La Plata, el Gran La Plata, ¿también es muy plausible que esté circulando en el resto de los distritos del conurbano? ¿O al menos en toda la zona sur, en la zona oeste del conurbano? Pero no le quepa la menor duda que esto es así. Por eso también la importancia de poder estudiar cada tanto las cepas que van circulando en distintas regiones del país, porque esto de alguna manera nos va marcando lo que está sucediendo. Y acuérdense que esta cepa Manaus no solamente tiene más alta contagiosidad, sino que también afecta con más frecuencia a los chicos, con lo cual los chicos empiezan a tener de alguna manera un lugar importante en esta pandemia. Doctor, y última pregunta respecto al tema de las terapias y demás. Solemos hablar ahí con el doctor Cámara en el hospital italiano, en la zona de terapia intensiva y demás. Pero, ¿cómo está la situación del sistema en este momento? Y en particular el sistema privado en la ciudad de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Esto ya ustedes han tenido distintas conversaciones y distintas exposiciones de la gente que está trabajando en esta área. Yo creo que es un tema no menor. Al tener mayor circulación, tenemos mayor riesgo de tener enfermedades moderadas o graves, con lo cual la posibilidad de tener que ocupar las camas de terapia intensiva va en aumento progresivo. Obviamente que acuérdense que esto también está afectando a una población de edad menos avanzada, con lo cual eso puede llegar a ayudar. Y hay que tener en cuenta también que mucha de la población susceptible y vulnerable ha empezado a recibir la vacuna, con lo cual eso de alguna manera va empatando la situación. Yo creo que no hay que bajar los brazos, hay que mantener las terapias intensivas de alguna manera permitiendo que la gente que tenga COVID y necesite una terapia la tenga esa disponibilidad, y esto de alguna manera hace que uno tenga un sistema bien ordenado y programar, si se quiere, las internaciones o las cirugías que no requieren una urgencia, poder postergarlas por un tiempo para no estar llenando de alguna manera las salas y las terapias intensivas de estos pacientes. Doctor, gracias, muy amable. No, por favor, que tengan buen día y sigan cuidándose. Gracias, doctor. Ahí está el doctor José Marco Del Pon, jefe de infectología del hospital italiano. Dame, Damián, algunos datos que tenías respecto a, qué pasa con los chicos en las casas, sobre todo ahora estamos hablando del Gran Buenos Aires, donde se suspendieron a partir de hoy el dictado de clases por 2 semanas. ¿Qué pasa con los padres? ¿Quién se queda al cuidado de esos chicos? A ver, el decreto de la semana pasada ya había dispensado a los padres que tienen hijos en edad escolar de asistir al puesto de trabajo, y también había instruido a sus empleadores a que le tenía que pagar una compensación por esos días para no afectar a su salario, que de hecho era un monto no remunerativo, pero se tenía que garantizar el salario de esos trabajadores. Hoy, el Gobierno Nacional, el jefe de gabinete, publicó una decisión administrativa para precisamente los empleados públicos, ¿no? Que de hecho le da una licencia para quienes tengan que cuidar a hijos e hijas en edad escolar de hasta 14 años, solo, como decías vos, Maxi, rige para el AMBA, o sea, Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano que están dentro de la medida,
solo hasta el 30 de abril y es para los agentes de la Administración Pública Nacional, y el decreto también invita a que los otros poderes del Estado Nacional, es decir, Justicia Federal y también el Parlamento, adhiera, lo mismo que le invita a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires. Pero licencia solamente, Maxi, es para los trabajadores empleados públicos del gobierno nacional. Esto es lo que se decidió hoy. Los otros no tienen licencia, pero pueden no ir a trabajar si tienen que cuidar a sus hijos y el empleador les tiene que pagar el sueldo. Y discúlpame, ¿y empresas privadas? No, esto por eso es licencia solo para los empleados públicos. Lo otro es, no hay licencia, pero en el decreto de necesidad de urgencia de la semana pasada, lo que se le dio es al empleado que tiene que quedarse en su casa a cuidar un hijo, que puede no ir a trabajar y le tienen que igual pagar el salario, que no es una licencia, es distinto, sino que tiene que coordinar alguna modalidad. Pero o sea que para las empresas privadas funciona, digamos. Exactamente. Se presenta el formulario de escolaridad de Exactamente. Y ya estaba en el decreto que se publicó la semana pasada. Esto es porque les da una licencia por 14 días. Bueno, vamos a la tanda. Cuando volvemos vamos a hablar de qué está pasando con los precios. Atención, que siguen los aumentos muy fuertes de precios. Sobre todo van a ver lo que está pasando con el tema de alimentos. Nueva ronda de aumentos también en los servicios en la ciudad de Buenos Aires, justo. El viernes hubo aumento de naftas con YPF a la cabeza y después las otras petroleras, autorizado por el propio gobierno, justo cuando venía la segunda ola de restricciones. Y Carlitos González Prieto nos va a contar cómo está la interna de Juntos por el Cambio, que ahora todos han cerrado filas detrás de Horacio Rodríguez Larreta. Tanda, ya volvemos. Bueno, atención que luego de hoy está en 11, un poquito los contrastes que estamos hablando y un poco lo que estamos viendo, ¿no? Que hay mucha circulación en la calle porque son actividades completamente normales hasta las 8 de la noche, ahí empieza la restricción. Pero fíjense lo que es en este momento 11, donde también hay mucha queja también de los comerciantes porque están los manteros ahí en Corrientes. Es un caos de gente y una ocupación total de las veredas y nadie controla. Leo. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, tal cual lo venís describiendo. Hay un poco menos de gente, se ve un poco la restricción, pero igualmente la circulación sigue siendo muchísima. Y aquí vas a ver, en este cruce de calle, nosotros estamos en Pueyrredón y Presidente Perón, casi la entrada de lo que es la estación de 11. Vas a ver que sobre Perón, ¿sí? Cruzando Pueyrredón, allí se instalaron los manteros. Además, esta mañana hubo algunos incidentes porque hay como una especie de cuadra, entre comillas te voy a decir, liberada, donde se permite que se instalen. En el resto, sobre Pueyrredón y casi hasta Corrientes, no hay manteros, pero sí sobre Perón y lo que es hasta Larrea. En toda esa zona está, entre comillas, vamos a volver a decirlo, como permitido que se instalen, y ahí vas a ver, obviamente allí es muy difícil sostener todo lo que tiene que ver con el distanciamiento. La vereda está ocupada por lo menos hasta la mitad y ahí vas a ver que casi hasta la ochava de la avenida y sigue con su actividad normal. Después todo lo que es alrededor de la estación, ahora vamos a girar con Marce, te vamos a mostrar. Aquí es la vereda sobre Pueyrredón, hay menos caudal de gente que habitualmente, ¿sí? Pero sigue habiendo igual mucho movimiento. Vamos a girar con Marcelo para el lado de lo que es la estación propiamente y vas a ver, mirá, se ve gente, todavía hay mucho movimiento. También es cierto que no hay restricción en este caso, pero hay mucho movimiento. Imagínate mucha gente dentro en un rato en la hora pico. Claro. Además, en la hora pico se corrió por el decreto. Claro, ahora hay una hora pico entre las 6 y las 7 de la tarde, donde se llena el tren, el subte. El otro día lo que pasó es que la gente se apuraba para que no le agarre las restricciones. A las 6, 7 de la tarde. Claro, y ahí se formó mucha gente. Claro. Bueno. Sí, fíjate este colectivo, por ejemplo, Maxi. Mirá, va, si bien la gente va toda sentada, pero lleva bastante cantidad de gente y aquí el ingreso es incesante a la estación. Bien, Leo, volvemos ahí en cualquier momento. Tenías un dato del tema Precio. inflación,
precios máximos, se escapan todos los precios de los alimentos. Y es que, mira, hoy a las 6 de la tarde, y esto es muy importante, reunión clave en el ministerio que comanda Matías Culfas, ahí en producción, junto a Paula Español, secretaria de Comercio Interior. ¿Por qué? Porque lo que detectaron es lo que nosotros venimos contando acá, y que es más allá de que existen precios máximos, las empresas se las arreglan para aumentar los precios, y por otra parte, en los autoservicios y almacenes donde no hay precios máximos, la suba de precios es muy importante. Mira estos datos que son los que les va a mostrar hoy justamente Culfas a las empresas. Entre marzo de 2020 y marzo de 2021 el gobierno autorizó aumentos de precios máximos del 11%. Pero ¿qué pasó en realidad? Y que el INDEC mismo lo que detectó es que los alimentos con precios máximos aumentaron 32% en los últimos 12 meses, no 11, 32%. Aceites 40%, panificación 35% prácticamente, lácteos 30,3%. Entonces lo que están viendo es que los precios máximos justamente se escapan. Los alimentos sin precios máximos aumentaron 72%, 72,6%. No, digamos, muy superior a lo que pasa con los otros precios regulados, pero nada que ver con el 11% que existe en precios máximos. Frutas 90%, carne 71%, verduras 67,4%. Fíjate qué ocurrió, y estos son datos del INDEC, con los alimentos durante marzo. Los lácteos, aquellos que no están con controles, aumentaron en marzo solamente entre 8, la próxima placa, entre 8 y 15,8%, la carne entre 5,5 y 8,9, verduras 6,3, filé de merluza 6, el pollo 3,9%. Fíjate lo que pasó con los aumentos en alimentos con controles, con los controles. Aumentaron menos que esto que te estoy mostrando, pero mucho más de lo que dice el gobierno, que lo que manifiesta es que en precios máximos está controlado. Sachet de leche 12%, aceite de girasol 5,3%, galletitas de agua 4,6%, el pan de mesa el 4,1% y el arroz 3,4%. Conclusión, lo que estamos viendo es que el gobierno tiene maniatado a un grupo importante de precios, esos precios que están congelados solamente en el supermercado, pero en el resto de los comercios lo que estamos viendo es que están aumentando y bastante más de lo que el gobierno dice. Bien, vamos volando a la tanda. Cuando volvamos hablamos de qué está pasando con las vacunas, si llegan o no las vacunas y toda la interna de Juntos por el Cambio, ahora detrás de Larreta en la pelea y máxima tensión con Alberto Fernández. Ya volvemos.